Bueno, teoremas fundamentales de las funciones continuas, teorema del valor intermedio, teorema de Darboux. Sea f una función continua en un intervalo cerrado que tiene la imagen de los extremos diferentes. f de a tiene que ser mayor a f de b, o f de b tiene que ser mayor a f de a. Entonces me dice el teorema que si yo elijo un valor comprendido entre f de a y f de b, la función está obligada a cruzar ese valor y generar un punto C tal que f de c me dé n. C tiene que estar entre a y b. La función para ir desde AF de A hasta BF de B tiene que cruzar a N, y ese valor de C, el teorema me garantiza que existe. Existe un C entre A y B abierto, ¿no? Que no es ni A ni B. Entre A y B, tal que F de C me da N. Eso es lo que nosotros tenemos que demostrar. Bueno, vamos a la demostración. Bien, la demostración usa un conjunto auxiliar, así que vamos a ver si me siguen, ¿sí? Bien, elijo un valor n genérico, el valor n que está acá marcado, ¿sí? Sea n comprendido entre a y b, perdón, f de a y f de b. Fíjense que está incluido de manera estricta, no es f de a y no es f de b. Y considera el subconjunto S de AB. El subconjunto S está acá abajo, ¿sí? El subconjunto S pertenece al eje X, digamos, ¿no? Pertenece a los valores del dominio. Definido por, ese es el conjunto de los puntos de A y B, tales que f de x es menor a n. Llevándolo al dibujo, ese sería entre A y C. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fíjense dónde está n, todos los puntos de la función que están debajo de n provienen del intervalo AC. Si esta función estuviese dibujada de manera decreciente, digamos, a ver, vamos a poner ahí, este sería el valor n, este sería b, f de b, a, f de a, y la función, digamos, que se comportase de esta manera. Bueno, acá, ¿dónde tengo el valor c que me lleva hasta n, que está amarillo? Bueno, creo que está claro para todos que está ahí. Ese es mi valor C. Entonces, ¿cuál es el conjunto que está entre A y B de valores tales que tienen la imagen debajo de la línea amarilla? Bueno, desde C hasta B en este caso, ese sería el conjunto S. Básicamente está tomando un conjunto tales que todos los valores de X tienen su imagen debajo de N. Es decir, que todos los f de cualquier valor de S dan menores que, o iguales, ¿no?, que N. Bueno, me dice, es claro que ese es un conjunto no vacío. ¿Por qué es un conjunto no vacío? Bueno, porque como N es mayor estricto que f de A está necesariamente en S. ¿Sí? A está obligadamente en S, porque por hipótesis f de A es menor que N. Entonces A tiene que estar acá adentro. Quiere decir que al menos A está en el conjunto S. S es un conjunto no vacío. Y B no pertenece a S. Entonces, ¿qué pasa? El intervalo S, el conjunto S, tiene que estar incluido de manera estricta en AB. No puede el intervalo que acá pinté en azul ser igual a AB, porque N es menor estricto que B, ¿sí? Por hipótesis. Dice, ese es un conjunto no vacío y está acotado en R. Bien, ¿por qué está acotado en R? Porque B es más grande que... B está fuera del conjunto. Si B está fuera del conjunto, obligadamente. Si acá yo lo puse con corchete, pero tendría que ir con paréntesis en este caso, ¿no? A ver, ahí. Bien. Voy a borrar esto porque seguramente voy a necesitar escribir ahora. Bien, me dice, es un conjunto no acotado y luego debe tener extremo. ¿Qué pasa acá? Había algo mal en el dibujo que hice recién. Bueno, A es menor estricto que C, menor estricto que B, A pertenece a S, ¿sí? A pertenece a... porque acá está considerando la hipótesis, está partiendo de la hipótesis que A es menor a B. Sería como un caso 1 esto. Si yo recién dibujé un caso 2,
por eso no se va a ajustar a lo que voy a escribir ahora, pero no pierde generalidad, porque el caso 2 sería que acá esté f de b y que acá esté f de a. Fíjense que el teorema, el enunciado, me plantean que sean diferentes, pero no cuál es cuál, no cuál es más grande y cuál es más chico, ¿sí? ¿Ven que acá está planteado las dos veces? Bueno, yo estoy considerando este caso. La demostración para el segundo caso es idéntico y no necesitamos hacerlo. Bueno, entonces, decía, A está necesariamente incluido en S, S es un conjunto acotado, por arriba y por abajo, A es el más chico del conjunto, y C es el más grande, existe un valor C, digo, que es el más grande. ¿Sí? A ver, hay una condición, hay una propiedad de los intervalos reales que dice que todo conjunto no vacío que tenga extremos está acotado. Está acotado por arriba y está acotado por abajo. Entonces, en este caso, si yo pruebo que este conjunto está acotado por arriba y por abajo, eso lo obliga, lo dije al revés recién me parece, eso lo obliga a tener extremos. Lo voy a decir de vuelta porque justo lo estoy grabando, entonces va a quedar mal. Todo conjunto, todo intervalo real, no vacío y acotado, tiene extremos. Esto, quizás lo recuerden de introducción al análisis, era eso que llamaban las cotas superiores, las cotas inferiores, la menor de las cotas superiores, ¿sí? Era el supremo, la mayor de las cotas inferiores era el ínfimo, y si pertenecían al conjunto eran extremos, máximo y mínimo. Teoría de introducción al análisis. Mira un chat, a ver si me va a decir, eso no lo vimos. Bueno, sigo. Entonces, ¿qué pasa? Acabo de probar que ese, el conjunto que yo definí, vamos a ir tomando nota de esto que estoy diciendo. Yo tengo acá un valor A, acá un valor B. Este es mi valor A y este es mi valor B. Y yo sé que hay un conjunto que A está incluido, empieza en A está incluido porque fíjense que lo dice acá, ¿no? A está incluido, ¿sí? Porque f de A es menor que n, y tiene en algún momento un lugar donde el intervalo termina. A ese valor, auxiliarmente, y al menos por ahora, lo voy a llamar C. Debe tener un extremo incluido entre A y B, porque B está fuera del conjunto, es decir, el intervalo tiene que empezar en A, pero tiene que terminar antes de B, porque B está fuera del conjunto por hipótesis, ¿sí? Tiene que estar afuera de la hipótesis, debe tener un extremo C que verifique que esté ahí en el medio. Este es el valor de C. Lo que yo necesito probar para probar el teorema, para que el teorema me quede demostrado, es que f de C, que es el último valor del intervalo S, da n. Si yo pruebo eso, he demostrado el teorema. ¿Está bien? Porque lo que yo tengo que probar es que hay un f de S que me da n. Entonces, si yo consigo probar esto que puse acá arriba, he demostrado el teorema. Que el valor C existe, no necesito probarlo porque es coherente con respecto a lo que dice acá arriba. Bueno, entonces, ¿qué hago? Empiezo por suponer, ahí se me habilita un chat, entonces en el apunte el conjunto S sería desde A hasta C. A ver, el conjunto S es desde A hasta un valor. No lo llamamos C por ahora. Acá me decís vos, me estás preguntando si acá va C. No, porque te dice que S es un X que pertenece a B cerrado, tal que cumple con esta condición. Acá está claro que el primer valor, el menor valor es A, pero no está claro cuál es el mayor. Yo lo estoy llamando C, pero lo podríamos haber llamado R, si tenés ganas. No, está bien definido acá. Es un subconjunto de AB. Es como si acá te dijese X pertenece a los reales, tal que es menor que 8. Eso no significa que el conjunto esté mal definido porque acá pongo los reales. Ok, perfecto, bien. Entonces, lo primero que hago es suponer que f de c es menor que n. Si yo quiero probar que es igual. Entonces, supongo que f de c es menor que n. Bien. La función, acuérdense que por hipótesis es continua, ¿sí? Si f de c es menor que n, entonces quiere decir que existe un entorno del valor c de radio delta, tal que f de c es menor que n. ¿Por qué? Porque si f es continua en c, entonces tiene límite.
Y si tiene límite, existe un entorno del valor que tiene límite, tal que la función está acotada por cualquier valor que sea mayor al límite. ¿Estamos hasta ahí? Entonces fíjense que f de c es menor que n. F de c es menor que n. Si la función es continua en C, el límite de C, digamos que es L, tiene que ser menor que n. A ver si se entiende esto. Yo digo una función que tiene límite, una función que es continua, ¿no? Una función que es continua, digo que f de 8 es menor que 14. Entonces, si la función es continua, ¿cuánto tiene que dar el límite cuando x tiende a 8 de la función? Tiene que dar lo mismo que la función, porque si el límite de la función diese diferente, no sería continua. Por lo tanto, el límite también tiene que ser menor a 14. Y uno de los teoremas que vimos es que una función que tiene límite en un punto, existe un entorno donde la función está acotada por valores que sean cotas superiores del límite. Entonces, si n es más grande que el límite, existe un entorno de C donde la función es menor que n. Espero haber sido claro. Bien, ¿de dónde a dónde va el entorno? Fíjense que el entorno tiene radio delta y tiene centro en C. Entonces, viene hasta acá, que es C menos delta, y hasta acá, que es C más delta. Ahora, todos los valores que están en ese entorno verde, todos estos valores, por propiedad del límite y heredado de la continuidad, cumplen con la condición de que son menores que n. Y si su imagen es menor a n, están en S. En S están todos los valores cuya imagen sea menor a n. Entonces, este valor x, que está acá marcado, está elegido convenientemente del semientorno derecho de C. ¿Cómo es x respecto de C en función de cómo lo elegí? Pertenece a C por derecha. Quiere decir que x es más grande que C. X es más grande que C. Pero ¿qué es lo que yo había supuesto antes de ir hacia acá? Yo había supuesto que C es el valor más grande del intervalo S. Entonces, ¿puede haber un X que sea más grande que C si C es el más grande? No. Bueno, ese absurdo proviene de suponer que f de C es menor que n. Entonces, ¿a qué concluyo? Que f de C no es menor que n. Es decir, o es más grande o es igual. Esa es la conclusión del absurdo al cual yo acabo de llegar. ¿Qué pasa si supongo que f de C es más grande que n ahora? Bueno, pasa exactamente lo mismo. Existe un entorno, ¿sí? Por la misma propiedad del límite, ¿no? Existe un entorno de C donde la función es mayor que n. Pasa exactamente lo mismo. Antes pasaba menor, ahora pasa mayor. Es lo mismo. Ahora me dice que la función es, por ejemplo, continua. Una función que en 8 es continua, su resultado es mayor a 14. ¿Está bien? Su resultado es mayor a 14. Entonces, ¿qué pasa con el límite de la función? Tiene que ser mayor a 14, porque tienen que dar igual el límite en la función. Entonces, si yo digo que f de c es más grande que n, existe un entorno igual, ¿sí? Alrededor de c, donde f de x es mayor que n. Y por lo tanto, este valor que está acá, este valor que está acá, es una cota superior del conjunto. A ver, esto quizás, a ver si puedo volver a dibujarlo, porque si no, no sé si, a ver si en la página que viene tengo el dibujo. No, no lo tengo. Bueno, vamos a hacerlo acá abajo de vuelta. Yo tengo el entorno, ¿no? Tengo el valor C que anda por acá. Genero un entorno de C. Igual que antes, ¿sí? Genero un entorno de C. Acá va C menos delta, acá está C, acá va C más delta, y yo lo que digo es que todos estos valores que están acá tienen su f mayor a n. F de x es mayor que n. F de x es mayor a n. Entonces, ¿qué pasa con este valor que está acá?
o mejor dicho, a ver, este valor que está acá, este C, porque acá toma C menos delta, este valor que está acá. ¿Sí? Si todos los valores que están acá están arriba de n, este valor no está en el conjunto S. ¿Está bien? Este valor que yo marqué en rojo, no está en S. ¿Por qué? Porque en S están ¿quién? Los que son menores o iguales que n. Y este valor que está acá, es mayor a, por la hipótesis que marqué recién, es mayor a n. Entonces no está en el conjunto S. ¿Sí? Está fuera de S. Ahora, ¿qué pasa? Yo tomo un valor, este valor que está acá, me cae adentro del intervalo, acá, me cae ahí adentro, pero es cota superior de S. ¿Se entiende por qué es cota superior? A ver, todos los que son más grandes que el conjunto son cota superior, todos los que son más chicos del conjunto son cotas inferior. Todos los valores que vienen de acá para allá son cota superior, y los que están de este lado son cotas inferiores. Ahora, este valor que está acá es cota superior. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la menor de las cotas superiores en función de lo que definí en la hipótesis? C. C dije que es el más grande que está en el conjunto. Quiere decir que C es la más chica de las cotas superiores. Entonces yo no puedo encontrar una cota superior que sea más chica que C, porque estoy rompiendo la teoría matemática. Entonces esto también es absurdo. ¿De dónde viene este absurdo? De suponer que f de C es más grande que n. Entonces, f de C no es más grande que n, f de C no es más chico que n, me queda una sola alternativa, que sean iguales, y probé lo que yo quería probar, que hay un C tal que f de C me da n. Este es el teorema de Darboux, o Darboux, ¿no? Darboux. Bien, menos de un minuto para que se nos acabe la grabación, sí, vamos a cerrar y volver a entrar, por favor.